En este punto 2 vamos a ver las diferencias entre procesos reversibles y procesos irreversibles. Diremos que un proceso es irreversible si una vez ha tenido lugar este proceso es imposible devolver al sistema y a su entorno a sus respectivos estados iniciales. Y un proceso es reversible si ambos, el sistema y el entorno, se pueden devolver a sus estados iniciales. Con algún ejemplo vamos a ver fácilmente la distinción entre proceso irreversible y proceso reversible. De manera general, todos los procesos reales que tienen lugar en la naturaleza son siempre irreversibles, mientras que los procesos ideales son los que pueden ser reversibles. Así, por ejemplo, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperaturas finita es un proceso irreversible. Porque imaginemos el caso, por ejemplo, de un sólido que está inicialmente a una temperatura T mayor que la temperatura ambiente, T infinito. De tal manera que existe una transferencia de calor, Q punto, desde ese sólido hasta el ambiente. Si dejamos pasar el tiempo, llegará un momento que el sólido se encuentra a la misma temperatura T infinito. Hay una transferencia de calor en este proceso espontáneo, un proceso además irreversible. Desde que está a la temperatura T mayor que T infinito, se enfría hasta alcanzar el equilibrio termodinámico con el entorno. Si yo quiero devolver a este sólido a su estado inicial, es tan sencillo como poner una llama aquí debajo, un proceso de combustión, por ejemplo, volvemos a calentar el sólido, aumentamos su temperatura aportándole calor por esta zona y lo devolvemos a la misma temperatura inicial T. En general, devolver al sistema a su mismo estado inicial suele ser fácil o suele ser posible en la mayoría de los casos, como en este caso. Sin embargo, devolver a su entorno, esa es la parte complicada, devolver al entorno o mantener el entorno en su mismo estado inicial es lo que es complicado. Porque aquí, para poder calentar este sólido desde la temperatura T infinito de nuevo a la temperatura inicial T que tenía, hemos tenido que modificar el entorno, porque hemos consumido cierta energía que estaba en el entorno quemando un combustible fósil, con lo cual hemos modificado el contenido energético del entorno. En definitiva, hemos modificado el entorno. En general, todos los procesos espontáneos y todos los procesos reales que ocurren en la naturaleza son siempre irreversibles, porque para devolver al sistema a su estado inicial normalmente tenemos siempre que modificar el entorno. Un ejemplo es esta transferencia de calor a través de una diferencia de temperaturas finita, la expansión libre de un fluido, por ejemplo desde el interior de un depósito hacia el ambiente. Si yo quiero volver a introducir ese aire que ha salido de manera espontánea al interior del depósito, lo puedo hacer con un compresor, metiendo aire atmosférico hacia el interior del depósito, pero estaríamos modificando de nuevo el contenido energético del entorno, porque el trabajo consumido del compresor lo tenemos que extraer del entorno. Una reacción química espontánea, por ejemplo, un proceso de combustión. Yo puedo tener gas natural, que es metano, que reacciona con oxígeno y produce dióxido de carbono y vapor de agua en una combustión. No podemos coger el dióxido de carbono y el vapor de agua y devolverlo, hacer la reacción inversa a obtener de nuevo metano y oxígeno por separado. Una mezcla espontánea de sustancias, el rozamiento o fricción, el flujo de una corriente eléctrica a través de una resistencia, etc. Todo este tipo de procesos son todos procesos irreversibles. En general, como ya hemos comentado, todos los procesos reales y espontáneos son irreversibles. Y podemos distinguir entre irreversibilidades internas, cuando ocurren dentro del sistema que estamos estudiando, o irreversibilidades externas, que son aquellas que ocurren en el entorno. Los procesos reversibles pues son idealizaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un péndulo que girase sin rozamiento, si minimizamos el rozamiento o la fricción en superficies pulidas en el péndulo justo donde apoya, pues nos podemos aproximar
a ese péndulo ideal que iría girando prácticamente sin rozamiento. Un gas que se comprime con incrementos muy pequeños de presión también es un proceso reversible. O la transferencia de calor mediante incrementos de temperatura infinitesimales, unos incrementos de temperatura muy pequeños. En general, en los procesos internamente reversibles, todas las propiedades intensivas se mantienen uniformes en todas las partes de cada fase presente. Y un proceso internamente reversible normalmente es una sucesión de estados de equilibrio, es decir, un proceso de cuasi equilibrio. Veamos un ejemplo sencillo, este caso de un gas que se comprime con incrementos muy pequeños de presión. Imaginad que nosotros tenemos un depósito con un cierre en la parte superior que puede deslizar libremente sin rozamiento hacia arriba o hacia abajo. Y en el interior tenemos un gas. Para comprimir ese gas vamos a ir añadiendo en la parte de arriba una pequeña esfera, una bolita de 1 gramo con una masa muy pequeña, de tal manera que este cierre superior se desplazará una cierta distancia muy pequeña. Puedo añadir posteriormente otra nueva masa pequeña de otro gramo. Ahí la tenemos, se vuelve a desplazar un poquito. Y así sucesivamente, en teoría yo puedo ir poniendo todas las masas que yo quiera hasta desplazar el cierre a la posición final que yo quiera. Habré disminuido la presión del gas y lo habré hecho en una sucesión de estados de equilibrio. Habré disminuido el volumen, y habré aumentado la presión del gas. De esta manera es una sucesión de estados de equilibrio, porque todos los estados intermedios que marcamos aquí son estados de equilibrio. Lo importante no es que sea el estado inicial y el estado final estados de equilibrio, que eso siempre lo van a ser, sino todos los puntos intermedios. Al hacer estos incrementos de presión muy lentamente, damos tiempo a que todas las propiedades internas intensivas que tienen lugar en el interior, en el gas, como la densidad, la presión, se vayan adaptando homogéneamente en toda la masa del gas. ¿Vale? Todas las propiedades internas intensivas se mantienen uniformes en todas las partes del sistema. Si yo hubiera hecho el mismo proceso aplicando directamente una fuerza grande, yo puedo desplazar exactamente a la misma posición final el cierre superior y el gas lo comprimo al mismo volumen y a la misma presión. La diferencia que aquí el estado inicial y el estado final, una vez que hemos parado, sí que son estados de equilibrio, pero todos los estados intermedios no son estados de equilibrio, porque en el momento que estoy aplicando una fuerza, las moléculas del gas que están en contacto con esa superficie sufren una fuerte aceleración, con lo cual la densidad y la presión de estas moléculas son diferentes a las que están más alejadas del cierre superior. Es decir, los estados intermedios no son estados de equilibrio. Principal diferencia entre un proceso reversible y otro que no lo es, que como veremos más adelante, este proceso reversible, el trabajo que tenemos que aportar para comprimir el gas es el mínimo teórico. Por lo tanto, desde el punto de vista de la eficiencia energética y de reducir el consumo energético para un determinado proceso, nos interesa aproximarnos a los procesos reversibles. Sin embargo, el proceso reversible tiene otra característica y es que suele tardar mucho tiempo en poder llevarlo a cabo. Sin embargo, el proceso irreversible de la derecha tenemos que aportar más trabajo, pero se realiza en un tiempo mucho más corto. Con lo cual, finalmente hay que buscar un equilibrio entre el tiempo que necesitamos para poder realizar ese proceso y el consumo energético que nos va a llevar a realizarlo.